Ariel, ya casi Sí, el micrófono. las fuerzas electromotrices en arrollamientos, inducidas en bobinas distribuidas, en bobinas Perfecto. giratorias, vimos Así todo. es. Así es. Ya, digamos, nos metimos más en las leyes de Faraday-Mills, ¿no? Las tensiones inducidas como consecuencia de tener un flujo variable en el tiempo o un flujo constante, pero en movimiento. Entonces, las bobinas, a medida que se van cortando por ese flujo que está en movimiento, va a ser variable. Entonces, se va a inducir una tensión en esos conductores. Bien. Entonces, el ejercicio 4 nos propone empezar a ver cómo sucede eso. ¿Bien? Bueno, nuevamente, cualquier cosa, cualquier duda, por favor, no duden en decirme. Ahí está en modo presentación. Entonces, como dije, vamos a hacer de la guía 1 el problema número 4. ¿Qué nos dice el enunciado? Dice un alternador trifásico tiene un inducido en conexión estrella de 10 polos, 120 ranuras, con un devanado imbricado. Diametral de simple capa, agrupadas las bobinas por par de polos, 8 espiras por bobina, 2 ranuras en paralelo por fase. Nos da el flujo de la fundamental, ¿no? Por polo, son 56 miliweber, y la del tercer armónico, 5,1 miliweber. Nos pide calcular la PEM inducida en vacío por fase y línea cuando gira a 600 RPM. ¿Bien? Después abajo nos dice se resuelve con una rama en paralelo, A igual a 1, o sea, generalmente con la letra A vamos a identificar las ramas en paralelo, A igual a 1, porque en el enunciado al principio nos decía, a ver dónde estaba, acá, 2 ramas en paralelo, ¿no? Pero bueno, después nos dice, bueno, como para hacerlo un poco más sencillo, lo hacemos como si en verdad estuvieran todas en serie, ¿bien? ¿Se entiende eso? Para que no haya confusión. Entonces sabemos que las bobinas, a ver si me escribo, no está andando muy bien. Cuando vamos haciendo todo el arrollamiento, ¿no? que tenemos en un polo y una fase, tenemos la posibilidad de poder conectar con la siguiente grupo de bobinas, las podemos conectar en serie. Supongamos que la podemos conectar así. O las podemos conectar en paralelo. La diferencia es que en serie, obviamente, la tensión inducida que va a estar generando cada arrollamiento, si están en serie, la suma va a ser la total. Cuando están en paralelo, no va a ser la misma en las dos bobinas, pero lo que van a estar repartiendo es la corriente. Bueno, eso varía según lo que querramos hacer, si dividir tensión o dividir corriente. En un principio nos dice que están en paralelo, pero después nos dice, bueno, resuélvanlo, pero con una sola rama en paralelo, A igual a 1. ¿Bien? Bueno, entonces, datos que nos está dando, nos dice que la máquina es trifásica, o sea, M igual a 3. ¿Bien? Bueno, tiene un inducido conectado en estrella. También después se va a hacer interesante porque puede ser que esté en triángulo. O sea, es un dato que tenemos que tenerlo en cuenta. Nos da la cantidad de polos. Nos dice que 2P es igual a 10. Q, 120 ranuras. Nos dice que es diametral de simple capa, ¿no? O sea que el paso de bobina va a ser igual al paso polar. Bien, I sub 1 va a ser igual a tau P. Bien. Simple capa, o sea que U es igual a 1. Las bobinas están agrupadas por par de polos. ¿Qué significaba esto? ¿Alguno se acuerda? ¿Cómo también lo podíamos llamar?
a bobinas agrupadas por par de polos? Polos consecuentes. Perfecto, de polos consecuentes, muy bien. Y nos dice que NB, que son la cantidad de espiras, N cantidad de espiras con sub B por bobina, es igual a 8. O sea que cada bobina tiene 8 espiras. Bueno, esto era A igual a 2 porque nos decía que la rama era en paralelo. Nos da el flujo de la fundamental, 56 miliweber. Phi 1, Phi 3, 5,1. Y nos da la velocidad del rotor. Bueno, nos está dando muchos datos, vamos a tratar de ubicarnos un poco más físicamente que es todo esto. Tenemos la máquina, ¿no? Tenemos la máquina rotante, el rotor, el estator. Perfecto. Nos dice que es un alternador trifásico, o sea, un generador. ¿Qué tenemos que hacer en un generador inicialmente como para empezar todo el proceso? Lo que vamos a hacer es, por lo general, en el rotor se inyecta una corriente. ¿Bien? Las máquinas sincrónicas, las máquinas de las centrales, es en corriente continua, ¿no? Se inyecta corriente continua en el arrollamiento de excitación en el rotor. ¿Bien? O sea, ¿qué va a estar generando esta corriente? O sea, ¿la corriente qué genera? Un campo magnético. Sí, un campo magnético y una fuerza magnetomotriz. ¿Bien? Vamos a decirle fuerza magnetomotriz. Pero es eso en definitiva. O sea, estos amperes, cuando estén circulando por las espiras, van a estar generando una fuerza magnetomotriz en el rotor. Esta fuerza magnetomotriz en el rotor, ¿qué va a estar generando como consecuencia, ¿no? de la interacción? ¿Se acuerdan que la fuerza magnetomotriz teníamos que tener en cuenta el diámetro, el largo y una serie más de valores? ¿Qué me va a estar provocando esto? ¿Qué me va a generar? ¿Alguno? Teníamos corriente, después teníamos fuerza magnetomotriz. La fuerza magnetomotriz, ¿qué genera? ¿O qué establece? A ver, los voy a ayudar un poco. Se genera acá, en el entrehierro, ¿un qué? Una cupla. Antes de la cupla, todavía no vimos cupla. Ok. Un flujo. Un flujo, ahí va. Se genera un flujo en el entrehierro. Recuerden eso. O sea, los pasos generalmente es así, ¿no? Como consecuencia. Aplicamos una corriente, estas van a estar circulando por espiras, por unos bobinados, en este caso en el rotor. Se va a estar produciendo una fuerza magnetomotriz, tantos amperes. Esta fuerza magnetomotriz, por configuración de la máquina, el largo, el diámetro, un montón de constantes que vimos, va a estar generando un flujo en el entrehierro. ¿Qué característica va a tener este flujo? Si la corriente es continua. Constante. Es constante, bien. ¿Y nos sirve un flujo constante, así como está, como para generar FEM? ¿Para inducir FEM? No, tiene que ser variable. Claro. Tiene que ser variable. Como está en el rotor, lo vamos a hacer girar. ¿Bien? Principio básico de un generador, ¿no? Aplicar corriente en el rotor y con una máquina auxiliar, sea una turbina hidráulica, una turbina de gas, lo que sea, algo que lo hagamos girar, va a estar haciendo las bobinas del estator van a estar viendo un flujo variable. ¿Bien? Entonces ahora sí, vamos a tener una FEM inducida. Una FEM inducida en volts. ¿Alguno se acuerda la fórmula de la FEM? Era la misma, o similar, por no decir la misma, que la de los transformadores. Era 4,44. Bien. Por N, por F. Exacto.
Bien. Por fin, por el flujo. Por el flujo, ¿y qué más? Eh, Una constante más me falta. no me acuerdo. La ¿Alguien? frecuencia la dije, ¿no? La frecuencia la dijiste las espiras, las n, dijiste el flujo, Sí, la falta del una más. flujo. No, ahora no recuerdo. ¿No recordás? ¿Alguno que lo ayude? ¿Algo? ¿Y lo tiene por ahí anotado? ¿Algo que... Permeabilidad. ¿Qué cosa? ¿Me repetís? ¿No? Los factores de arrollamiento, ¿no? No se olvide nunca de esto, porque encima es un poco lo más tedioso de calcular, ¿no? Los factores de arrollamiento, los KW. Bien. Entonces dijo 444, la frecuencia KW, NS. De todas estas variables, ¿qué tenemos? Lo único que tenemos son los flujos, ¿no? Sí. Es lo único que tenemos. Bueno, vamos a tener que empezar a calcular cada una de estas variables para poder hallar la FEN inducida en el estator. Recuerden esto, o sea, en este caso el rotor se lo llama inductor. ¿Bien? Recuerden, en este caso es el inductor porque es donde se genera la fuerza magnetomotriz inicial, ¿no? La que va a dar arranque a todo este fenómeno. Y en el estator, en este caso, va a ser el inducido, ¿no? Es el que como consecuencia del flujo que el inductor generó, el estator pasa a ser el inducido. Puede ser al revés, o sea, en un motor es al revés. El inductor pasa a ser el estator, ¿no? Donde por lo general entra la corriente cuando la conectamos a la red en un motor. El estator pasa a ser el inductor y el rotor pasa a ser el inducido. Bien, tengan esto en cuenta, o sea, depende de la configuración de la máquina, ese nombre cambia según cómo esté operando. ¿Bien, hasta acá? Sí, hasta acá bien. ¿Alguna pregunta? Perfecto. Bueno, los datos que ya habíamos tenido. Entonces, como dijimos, 444 por F, por K, por N, por S, sub nu, por cada uno de los armónicos. Vean acá, interesante, el único que no está afectado por los armónicos es el N sub S. Están dando mal el marcador. El N sub S es el único que no está afectado por el nu. O sea, va a ser el mismo en todas, pero en cambio las otras variables vamos a tener que empezar a calcularlas. Bien, entonces, para la fundamental, vamos a tener que hallar la frecuencia de la fundamental, el factor de arrollamiento, y el flujo fundamental ya lo teníamos, ¿no? Para la del tercer armónico, todo lo mismo. Y ahora, ¿cómo se obtiene la FEM inducida total en el estator, teniendo armónicos? ¿Alguno se acuerda? Esto que se ve en Electro 1, me parece, ¿no? ¿Alguno se acuerda cómo se obtiene la tensión inducida? Teniendo los valores de las tensiones eficaces de los armónicos. No, por mi parte no recuerdo. ¿No se acuerdan? ¿Algo Sumando, más? o sea, haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los valores eficaces. Espectacular, buenísimo. Es así. La tensión eficaz por fase es la raíz cuadrada de la suma de las tensiones eficaces de cada uno de los armónicos al cuadrado. ¿Bien? ¿Se acuerdan de esto? O sea, teníamos la fundamental, la verde, tenemos la del tercer armónico, esta que está acá en celeste, y nos va a dar como resultado esta que está acá. Bien, como suma. Pero bueno, valores eficaces, para obtener el valor eficaz de la fundamental, al cuadrado más la del tercer armónico al cuadrado, nos va a estar dando la resultante. ¿Bien? Es así.
Bueno, vamos a empezar a calcular algo. ¿Qué es lo primero que tenemos que hallar que no tenemos? La frecuencia. ¿Cómo llamamos la frecuencia? La velocidad, las revoluciones por minuto. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué necesitamos? Eso y ¿Y el algunos número de polvos. Bien, ¿te acordás la fórmula? 60 por la velocidad de 60 por la frecuencia sobre los pares de polvo. Bien, esa es la velocidad en RPM, perfecto. Entonces, despejada, tú dijiste 60 por F dividido P nos va a dar N. Sí. Bien, entonces la frecuencia va a ser N por P dividido 60, ¿no? Las revoluciones por minuto dividido 60 nos va a dar por segundo. Y recuerden que la frecuencia eléctrica va a ser proporcional a la cantidad de pares de polo que tiene la máquina. Entonces, por eso lo multiplicamos por P. ¿Bien? ¿Se entiende? Entonces, a una vuelta de la máquina, N dividido 60, revoluciones en un minuto dividido en un segundo, por el par de polos nos va a estar dando la frecuencia eléctrica. Perfecto. Bueno, 600 RPM por 5 pares de polo. Bien, ¿se acuerdan que 2P era igual a 10, o sea, P es igual a 5, dividido 60 nos da que la fundamental, la del primer armónico son 50 Hz. Bien, la de la red. ¿Y la del tercer armónico? Por 3, 150. Excelente. Eso, simplemente. F sub 3, la de tercer armónico, es 3 veces F sub 1, va a ser igual a 150 Hz. ¿Bien? Perfecto, hasta ahí nada de otro lado. Bueno, vamos a calcular el paso polar, ¿no? El paso polar va a ser la cantidad de ranuras dividido la cantidad de polos. ¿Perfecto? O sea, lo que vamos a tener son la cantidad de ranuras que ocupa un polo, paso polar. Q era igual a 120 ranuras, teníamos 10 polos, son 12 ranuras por cada polo. ¿Esto va a ser igual a qué? Dijimos que el arrollamiento era de paso diametral, ¿no? Entonces va a ser igual, va a coincidir con el paso de bobina. ¿Perfecto? Bien. ¿Qué otro valor vamos a necesitar calcular? Para calcular en sí los factores de arrollamiento. El ángulo eléctrico. Excelente, el ángulo eléctrico, el alfa sub S. El alfa S, el ángulo... Sí, no sería el ángulo de ranura, pero bueno. El alfa sub S va a ser 360 grados eléctricos por par de polo, ¿no? Por P dividido Q. O sea que por cada par de polo que tengo, por cada norte y sur, le corresponde 360 grados eléctricos. Yo necesito, para generar una señal eléctrica, ¿no? De 360 grados eléctricos, necesito un norte y un sur, o sea, un par de polos. Eso dividido la ranura total que tengo, me va a estar dando el alfa sub S. ¿Se entiende? Esto lo tienen bien claro, ¿no? Bueno. U otra forma también, depende de si conceptualmente lo tienen en claro. Fíjense, son 180 grados, o sea, cada polo, a cada norte o sur, le corresponde la mitad, 180 grados eléctricos. Y como yo ya tengo el paso polar, tau P, directamente puedo hacer 180 grados eléctricos dividido las 12 ranuras. Fíjese que es lo mismo, si acá reemplazo, digamos, el tau P que tengo acá, lo reemplazo acá en PQ, me va a estar dando esto, 180 grados eléctricos dividido tau P. Pero el tema de acá que lo quiero ver es que es un tema más de concepto. Si tienen el concepto, lo pueden calcular de la forma que ustedes quieran, porque por ahí les da como dato, en un ejercicio, en algo, tau P, y ustedes dicen, pero tengo tau P, no puedo calcular alfa S. No, bueno, tienen el concepto, por cada tau P le corresponde 180 grados eléctricos. Entonces pueden calcular alfa sub S así también. ¿Se entiende? ¿Me siguieron un poco la idea? Bueno, entonces, si hago 180 grados eléctricos dividido 12, me da 15 grados. ¿Bien? Bueno, ¿qué más teníamos que calcular?
tenemos que calcular la cantidad de bobinas, ¿no? Claro, la cantidad. Perfecto. Entonces, la cantidad de bobinas, B larga, es la cantidad de ranuras dividido 2, ¿no? Cada bobina ocupa 2 ranuras, por el número de capas. Son 120 ranuras dividido 2, era un simple capa, o sea que por 1 va a ser 60 bobinas. Mi máquina va a estar constituida o construida con 60 bobinas. ¿Perfecto? Bueno, B igual a 60. Vale, lo voy a repetir. Ahora lo que nos interesa saber es la cantidad de bobinas. ¿Se acuerdan que en el enunciado decía que era de polo consecuente, como bien dicho? O sea, estaban agrupadas por par de polos. Entonces Q lo vamos a tener que calcular como B dividido par de polos dividido la cantidad de fases. O sea, 60 bobinas dividido 5 por 3 nos va a estar dando un Q de 4 bobinas por polo y por fase. Bien, esta es la distribución. O cómo están agrupadas. Perfecto, hasta acá. Hasta acá nada raro, digamos, ni... Sí, por un parte sí. Digamos, es como un ejercicio de los que ya veníamos haciendo. Bueno, NS. Esto es algo, digamos, nuevo que vamos a calcular. No es difícil, obviamente, pero bueno. Es algo nuevo. ¿Qué es NS? Son la cantidad de espiras en serie que voy a tener. ¿Qué va a ser? La cantidad de bobinas que tengo total conectadas en serie por la cantidad de espiras por bobina dividido la fase y dividido a que eran los circuitos en paralelo. ¿Está bien? Porque si las tenemos todas en serie, bueno, en el ejercicio vamos a tener todas en serie, todas esas NS van a estar divididas en una. Pero si están en paralelo, se van a dividir en dos. ¿Bien? Entonces, recuerden, entonces la cantidad de espiras en serie que tengo conectadas es la cantidad de bobinas totales que tengo en toda la máquina. La divido por M, o sea que la divido por fase, ya sé cuántas bobinas le corresponde a cada fase. Eso lo voy a multiplicar por la cantidad de espiras por bobina y lo voy a dividir según la cantidad de circuitos en paralelo que tengo. ¿Bien? Entonces, como nos decía, esto se resuelve para rama A igual a 1. ¿Bien? Entonces, todas las bobinas que nos esté dando por cada fase va a estar en serie. Entonces, NS va a ser B por NB por M sobre A. Eran 60 bobinas en totales, por 8 espiras por bobina, esto fue un dato que nos dio el enunciado, dividido 3 fases, dividido una rama en paralelo. ¿Bien? Esto nos da 160 espiras en serie. ¿Bien hasta ahí? ¿Se entendió? Sí. Sí, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué tenemos que calcular ahora? Ya tenemos casi todo, ¿no? Casi todos los datos. ¿Qué calculamos ahora? Oh, los factores. Los factores, perfecto, bueno. Primero entonces, K sub P. Ah, K sub P. Che, no calculamos C. ¿Cómo calcularíamos C? El factor C. Con el Es factor de 1 paso. porque es igual el paso al paso polar, es igual al paso de bobina. Perfecto, perfecto. O sea, no tengo, digamos, no aproveché, hay que ver cuáles fueron las intenciones, pero claro, tuve las máquinas, la máquina, cada bobina, cada paso de bobina es igual al paso polar, entonces C me va a dar 1. Esto vemos, si reemplazamos para K sub P1, C igual a 1, el armónico es la fundamental, digo, miren, me da 1. En el caso del tercer armónico me va a dar menos 1. ¿Bien? O sea que el factor de paso en este caso no tiene su participación. ¿Bien? Pero sí la distribución. K sub D. K sub D sí. Y en la clase del sábado vimos cuál era cuál era el significado de esta división, ¿no? ¿Alguno recuerda qué representaba en sí?
Era la relación que existía entre el voltaje inducido sin distribuir concentrado sobre el concentrado, sobre el distribuido. Perfecto. Perdón. Excelente, excelente, sí. O sea, Bueno. esta es la relación que tendríamos. Esta sería la tensión con la distribución Distribuido sobre el relacionada, concentrado. distribuida, relacionada como si tuviéramos todas concentradas. Recuerda que estaba el dibujito, que es más o menos una cosa así, que es como las tensiones, al estar distribuidas, fíjense, estas tensiones son las que van a estar inducidas en cada uno de los lados activos de las bobinas. Y se van a ir sumando con la consecuente, con el lado activo de bobina que tiene conexión seguida. Entonces se van a ir sumando, y como cada lado activo de la bobina está desfasada un cierto tiempo, ¿no? Tiene un desfase temporal con respecto a la que le sigue, conectada en serie, lo que me está provocando es este desfasaje angular. ¿Se entiende? O sea, cada espira que va a estar acá, temporalmente, como esto está girando, está retrasada con respecto a la anterior un cierto ángulo. ¿Y este ángulo cuál es? Es este alfa. Este alfa es el alfa de desfasaje que existe entre un lado activo de una bobina y con la siguiente que conecté. Entonces, al tenerlas distribuidas, voy a tener que ir sumando las tensiones vectorialmente y me va a dar un valor distinto, o sea, en suma me va a estar dando que va a ser distinto, obviamente, a si yo las tuviese todas concentradas, que sería una cosa así, ¿no? Si yo cada una las estaría sumando, una a continuación de la otra. Esta sería la tensión inducida final, estando concentradas, y esta sería la tensión inducida final, estando distribuidas. Entonces, este factor me dice esto. El de abajo es sin distribución. El denominador es sin distribución. Y el numerador es con la distribución incluida. ¿Se entiende? Así más. Un poquito más este tema del factor de distribución. Bueno, vamos a seguir. Entonces reemplazamos los valores. Teníamos que Q era 4, ¿no? Eran 4 bobinas por polo y por fase. Para la fundamental 1. Alfa, ¿se acuerdan? Alfa era pi sobre 12, ¿no? Eran 15 grados. Si uno lo recuerda, eran 15 grados, pi sobre 12. Sí. Bien, entonces, bueno, dividido 2, pi sobre 24, lo mismo abajo. El K sub D para la fundamental, 0,957. Bien. O sea que fíjense el numerito, o sea, con respecto a estar concentrada, como dijeron, todas las bobinas, a tenerlas distribuidas, lo que me disminuye en la fundamental es un 4,3%. ¿Bien? Y la del tercer armónico me disminuye ya un 35%. ¿Bien? Perdón, me quedé en la parte del ángulo alfa. ¿No era 15? ¿O me perdí? Sí, 15 grados. Ah, está bien, lo pasaste, claro. Bueno, lo pasé en pi. Sí, lo pasé en pi. Están radianes. Entonces, claro, ahí está. claro, están radianes. Gracias. Lo pasé en pi, se me hace más sencillo, porque ya tenía la calculadora en radianes y no tenía que estar pasándola en grados. Y, bueno, pero sí, si tienen 15 grados, le meten 15 grados y tengan cuidado con eso también, ¿no? Si tienen que hacer alguna cuenta, porque por ahí empezaron a calcular K sub P con pi y después calcularon K sub D con el ángulo. Es una boludez, pero siempre nos pasó de darnos cuenta que lo teníamos en grados y no en radianes. Bien, entonces KW va a ser el producto entre K sub P y K sub D, KW1 0,957 y K sub D3 va a ser, bueno, menos
es un factor, es positivo, pero le pongo el signo simplemente para que figure. ¿Está bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Algo? ¿Algo que quieran que repita, que veamos nuevamente? Bueno. Ahora sí, ya entonces, paramos. Teníamos la frecuencia. Bueno, no tilda. Tenemos frecuencia. Tenemos factor de arrollamiento. Tenemos la cantidad de espiras en serie y tenemos los flujos que nos dio de datos. ¿Bien? Ya podemos calcular las tensiones. En este caso para la fundamental. Reemplazamos 444 por los 50 Hz, por 0,9577, el factor de arrollamiento, 160 espiras serie, por fase, ¿bien? Por 56 por 10 a la menos 3 Weber. Nos decía en el enunciado 53 miliweber, lo pasamos en Weber por 10 a la menos 3. ¿Está bien? Bueno, lo volví a repetir por las dudas. Bueno, ese es el valor. Aproximadamente 100.905 volts. Si lo hacen después, chequenlo igual. Perfecto, y ahora calculamos la del tercer armónico. La del tercer armónico, ahora las frecuencias son 150 Hz, el factor de arrollamiento 0,653, también el mismo número de espiras 160 y el flujo del tercer armónico 5,1 por 10 a la menos 3 Weber. Perfecto. Esto me dio 355 volts. ¿Bien? ¿Hasta ahí? Sí, sí. Bien. Bueno, ¿cómo calculamos ahora la tensión eficaz por fase? Era lo que habíamos dicho al principio, ¿no? Que era la raíz cuadrada de la suma de las tensiones eficaces de cada armónico al cuadrado. ¿Bien? Esto es por fase. O sea, tenemos que hacer la raíz cuadrada de la tensión eficaz de la fundamental al cuadrado más la del tercer armónico. Bien, reemplazamos tú. También el enunciado nos pidió la de línea. ¿Cómo calculamos la de línea? Raíz de 3 por la eficaz. ¿Por qué eficaz? La de fase. ¿Cuál? Y la 1, digamos, da la... O sea, vos decís que la tensión de línea va a ser igual a raíz de 3 por... la tensión eficaz que calculaste. ¿Por esta? En la... No, ¿no sería la fundamental? ¿Por qué? ¿Por qué de la fundamental? ¿Y por qué la Y no de la que calculé acá. A ver, ¿alguno? ¿Qué opina? ¿Cómo se calcula la tensión de línea? ¿Quién fue el que recién respondió? Yo. ¿Me decís tu nombre? González. No. González Matías. ¿Cómo? González Matías. Matías. Sí. Bien, vos decís que acá tiene que ser la de la fundamental. Para mí sí, claro, pero el porqué no sé. Ella. Eso está bueno saber, el porqué. Lo que vos decís es correcto. Tiene que ser la de la fundamental. En este caso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no tener en consideración la del tercer armónico? ¿Cómo se comporta el armónico cuando está conectado en estrella? Porque era fundamental que estuviera conectado en estrella, por fase.
Tiene un comportamiento homopolar, ¿no? Claro. Entonces, cuando las tres llegan al centro de estrella, ¿qué sucede? Claro, se te anula. Se anulan. Se anulan entre sí. ¿Está bien? Entonces, la del tercer armónico, para calcular la tensión de línea, no la tengo que tener en cuenta. Ojo, que si yo tuviese, una del quinto armónico, esta ya sí. Si tuviera la del quinto armónico, después voy a tener que volver a calcular una tensión eficaz con el quinto armónico, y ahí sí la tengo que tener en cuenta. ¿Está bien? ¿Está bien, Matías? Si la conexión es Sí, el ahí me quedó claro. triángulo, sí lo tengo que considerar porque gira dentro del triángulo del tercer armónico. Sí, ahí ya tendría otro inconveniente, que la del tercer armónico no la puedo anular. Bien, gracias. ¿Qué tendría que hacer? O sea, imagínense que esta es una tensión que está aportando el generador. Por lo general, ¿qué se hace para eliminar el tercer armónico y no vaya a la red? ¿Se acuerdan qué se hace? En máquinas 1 creo que se ve. No era la estrella con... ¿Cómo? ¿Perdón? No, se me vino a la cabeza la estrella con neutro, pero no. No, el estrella con neutro no, pero viene por ahí, más o menos. A la salida de un generador, ¿qué tengo generalmente? Un transformador. Sí, correcto. Y ese transformador, por lo general, ¿cómo es? Estrella triángulo. Estrella triángulo, claro. Está del lado triángulo, lo que voy a estar haciendo es, entre comillas, filtrando el tercer armónico. Bien, entonces así a la red voy a estar dando una tensión senoidal lo más pura posible. ¿Bien? Bueno, como dijeron, la tensión de línea es raíz de 3 por la tensión eficaz de la fundamental, en este caso. La del tercer armónico no la tengo que tener en cuenta. Recuerden siempre esto, porque muchas veces en muchos ejercicios de parciales, este mismo error, por hacer fácil, ya calculé la tensión eficaz, lo multiplico por raíz de 3, listo, salía tensión de línea. Y es algo creo que de Electro 1 y Marcelo no se los pasa. Entonces raíz de 3 por 1905 y teníamos 3.299 son 3,3 kilovolts. ¿Bien? ¿Alguna pregunta en particular? ¿Algo que se quiera ver nuevamente? ¿Algo que no haya quedado en claro? No, por mí no. Se entendió todo. ¿Se entendió bien? Inductor, inducido. Todo eso se entendió perfecto. Sí, sí. No sé, Darío, ¿vos querés acotar algo por ahí? Sí. No, creo que fue todo muy claro y fundamentalmente el pasaje de cómo se pasa de la fuerza magnetomotriz al flujo y la variación de ese flujo, cómo termina en una FEM resultante, que es lo que en definitiva produce el generador en este caso. Sí, así es. Esa transformación, recuérdense que la máquina en sí es un dispositivo que transforma un tipo de energía en otra. Y lo hace a través de todos esos fenómenos físicos, ¿no? La corriente circulando por espira, que genera una fuerza magnetomotriz, esa fuerza magnetomotriz establece un flujo, depende de las características de la corriente, obviamente si es constante, si es alterna, en consecuencia va a ser ese flujo también. Y ahí tenemos después la Faraday Lens que actúa con la FEN inducida. Eso téngalo siempre presente, cómo es más o menos el camino fenomenológico para poder llegar a una FEM, en este caso, ¿no? Bueno, no sé si no tienen alguna duda más, por lo menos de este ejercicio o de otra cosa de la materia.
¿No? Nada, bueno. Daniel, Sí, te escucho un poco despacito. ¿Eh? sí, te hago una pregunta. Entonces Dale, decime. no va a haber primer parcial, ¿no? Este año. No, efectivamente, este año no va a haber primer parcial. O sea, no va a haber primer parcial O sea, todo esto convencional, ¿no? Del convencional. Sí eso se reemplaza por un trabajo práctico. En unas clases siguientes se va a explicar. Después de que se explica van a tener más o menos, creo que hasta después de mitad de año, si mal no recuerdo. O sea, van a tener un tiempito para prepararlo. Y ese trabajo práctico hace de nota de parcial. Perfecto. Lo que vamos a hacer es que los grupos se arman en grupo de 2 personas nada más, porque piensen que es como un parcial hogareño, si quieren así. Y van a tener que presentar un trabajo práctico, digamos, digno de estudiantes de ingeniería del 4º año, ¿no? ¿Cuándo es que entregan Va a el tener- TP? Perdón. ¿Cómo? ¿Cuándo es que entregarían el TP? No sé si sabes. Sí, a ver si me dejas chequear un poco las fechas. Se modificó porque, bueno, ya nos pasaron, creo que se modificó las fechas de Finales. los finales. La fecha de final de mayo. La fecha de finales de mayo, esa era la que pesaba, ¿no? Se explicaría el 26, si mal no estoy viendo. Déjame volver. Espérame un segundito. Esto igual lo voy a subir al aula también. Igual está la versión anterior, pero esta se modificó. No, el 26 es la aplicación del TP1, el TP práctico, digamos, que se haría en el laboratorio, pero no, este año no se hace. TP integrador se va a aplicar el 2 de junio. Miércoles 2 de junio se explicaría el TP integrador. Bien, y de ahí van a tener un mes, más o menos, para la fecha de entrega. ¿Está bien? Perfecto. Sí, perfecto. ¿Alguna consulta más? ¿Algo? Bueno, si no tienen más consultas, yo, bueno, le voy a actualizar esto, de las fechas, actualizo el cronograma de actividades y le subo también este ejercicio.